buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 3 minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día obviamente copado por el triunfo de la selección, un gran triunfo ahí como pudimos a último momento, pero con este monstruo que es Di María, y bueno, y con la lámpara Aladino que frotó a alguien y salió el genio de Messi, ¿no? Impresionante, porque de alguna manera, bueno, nos hizo sufrir a todos, pero seguimos en carrera y ya, bueno, en el tramo final. Y un poco como la vive la selección, minuto a minuto, también la vive el país, así con toda la pasión y sintiendo que o somos campeones o nos quedamos afuera de la Copa. Volvemos, sí. Claro, y todo depende de un minuto, de que una decisión vaya para acá o para allá. Por suerte en el fútbol lo tenemos a Messi. Es decir, que en algún momento sabemos que si da el pase correcto o si la agarra solo, nos salva. En la política, en la economía, no sabemos todavía, lo estamos buscando a Messi, no sabemos dónde está. Tenemos al Papa. Claro, tenemos al Papa, sí, tenemos al Papa, pero vamos a ver si nos ayuda como ha ayudado con el fútbol. Bueno, se subieron todos al festejo de la selección, estuvieron Macri, Massa, Cobos, todos festejando y haciendo un poquito de campaña también, subiéndose al clima futbolero. Como buenos argentinos. Lo extraño es de Cobos, ¿no? Estuvo solo ahí en Malvinas, sí. Además con un tema particular, ¿no? Porque Cobos en Malvinas tuvo que entrar con pasaporte argentino. Y eso es raro, porque vos tenés que presentar el pasaporte y reconoces, siendo un funcionario político, un diputado y además un dirigente de alto nivel, reconoces que le tenés que presentar tu pasaporte en tu propio territorio. En Malvinas ha habido muchas críticas a Cobos, empezando su campaña electoral en las Malvinas, ¿no? Le está costando instalarse quizá a Cobos. Y bueno, es raro. Sí. Y después, bueno, solo con 3 amigos ahí en las Malvinas. ¿Qué sé yo? Ha sido una movida un tanto por ahí no pensada por parte de Cobos. De hecho, todos están diciendo eso. ¿Cómo puede ser que vos quieras reafirmar la soberanía y te vas a las Malvinas y tenés que presentar como turista tu pasaporte como si ingresaras a otro territorio extranjero, que no es la Argentina, cuando sabemos que las Malvinas son la Argentina? Por eso ningún funcionario de alto rango quiere viajar a Malvinas, porque significa en ese mismo instante reconocer que estás ingresando a otro territorio, por eso tenés que presentar pasaporte. Pero bueno, más allá del fútbol, está muy movida la política y sobre todo el caso Vudú, ¿no? En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con la economía, por qué no dejan de aumentar las naftas, 40% en lo que va del año, qué pasó con el tarifazo también en colectivos, es decir, una economía que tiene, por un lado, una inflación que el propio gobierno inevitablemente va alimentando con estos tarifazos que tienen que ver con distintos motivos, en un ratito los voy a explicar, y la economía que está fría, y encima se le mete más inflación de costo, sobre todo el tema de los combustibles, que es un tema muy preocupante. Renunció o lo echaron al secretario de Energía, Daniel Cameron, un hombre de Julio de Vido, que estaba desde el año 2003, que debieron haberlo echado hace mucho tiempo, pero hoy lo echó la Cámpora. Después vamos a explicar cómo gana espacio dentro del Gabinete Nacional Axel Kicillof, el ministro de Economía. También te vamos a contar cómo Cristina empieza a recorrer con sus propios candidatos, es una especie de casting, de bailando por una candidatura, Cristina buscando su propio candidato, porque evidentemente no quiere que sea Scioli el candidato del oficialismo, y cómo Scioli ha jugado muy fuerte en las últimas horas, él cree marcando agenda en 2 temas claves para el gobierno, 2 temas que la tienen a Cristina a mal traer. Un tema es buitres y otro tema es vudú, y Scioli fuerte, marcando agenda, planteando ahí posición y haciendo estallar la interna dentro del oficialismo del kirchnerismo. A ver, antes de meternos en esos temas, Diego, vamos a contar ahora, y presten atención, vamos a mostrar solamente 2 o 3 párrafos de lo que ha sido el fallo, el auto de procesamiento que dictó el juez Lijo el viernes sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que sigue en el exterior, estaría volviendo mañana a la noche, tarde, para no tener que ir a presidir las sesiones del Senado, pero le vamos a mostrar 2 párrafos para que entiendan por qué está causando tanto revuelo político este procesamiento del vicepresidente de la Nación. Es decir, el tono en el cual escribe su fallo el juez Ariel Lijo es durísimo, es categórico respecto al vicepresidente de la Nación.
y eso ha armado un gran revuelo. Y en un ratito lo van a escuchar a la presidenta, que hoy no habló específicamente del tema vudú, pero se tiró con todo contra jueces y contra los fiscales, contra el Poder Judicial. Hoy estaba en un acto en el 40 aniversario del fallecimiento del general Perón, y Cristina sorprendió durísima justamente en este momento en que el gobierno está también de alguna manera muy contrariado con los jueces que están investigando la corrupción. Cristina se tiró con todo contra el Poder Judicial. A ver, pero pongamos en contexto. Nosotros decíamos que hay una clave, que es la primera de todas, del procesamiento del vicepresidente de la Nación, que tiene que ver con que, según el juez dijo, Vudú, Núñez Carmona y Van der Broele, el presidente de Diolfan, que la ex esposa los indica como el testaferro de Vudú, se quedaron con el 70% de la empresa Chicone a través de Diolfan, a través de este fondo de inversión, se quedaron con el 70% de las acciones. Y dice el hijo, esto fue una especie de pago de coimas que hicieron los Chicone a Vudú, fundamentalmente, que en su carácter de ministro de Economía logró que esta empresa Chicone saliera de la quiebra con un plan de refinanciación de la AFIP y además empezara nuevamente a contratar con el Estado. Por eso el procesamiento no es solamente por negociaciones incompatibles con la función pública, un ministro de Economía sentándose a hablar de negocios privados con empresarios privados, sino también cohecho pasivo, es decir, pago de sobornos, pago de coima, en este caso a través de las acciones de Chicone. Pero Diego, lee el párrafo clave del fallo del auto de procesamiento del hijo, en el cual lo deja a Vudú en una situación muy, pero muy complicada. Sí, el juez vuelve sobre estas ideas, sobre estos conceptos que son los centrales, me parece, de este procesamiento, en 333 carillas, pero dice, el rol que ocupó Van den Broele, que hasta ese momento era señalado como el titular de Diolfan, de actuar como prestanombre o cara visible del negocio, tuvo como fin ocultar a los verdaderos dueños de Diolfan, particularmente al funcionario público que en este caso fue Vudú. Estamos leyendo textual. Los verdaderos interesados en adquirir Chicone eran Vudú y Núñez Carmona, su amigo y socio comercial. Utilizaron a la firma Diolfan y a Van den Broele para llevarla a cabo formalmente. Y dice, se ha probado que Nicolás y Héctor Chicone decidieron ceder el 70% del capital accionario a raíz de que Vudú era el verdadero dueño de Diolfan. El verdadero dueño de Diolfan, es decir, ellos decidieron negociar con el ministro de Economía, que delegó el negocio a su amigo y socio comercial Núñez Carmona. Dos conceptos centrales. Uno, Van den Broele era un prestanombre, era solamente la cara visible del negocio, y el otro, el verdadero dueño, no era Núñez Carmona ni Van den Broele, sino que el verdadero dueño de Diolfan y de Chicone, para el juez, era directamente el vicepresidente Amado Vudú. Bueno, fuertísimo, el juez dijo, esto es textual el fallo del juez en el cual procesa a Vudú, que dice, este Van der Broele, el presidente de Diolfan, que todos mencionan como el hombre clave y demás, era simplemente un prestanombre. Acá lo importante es que estaba detrás de Diolfan para quedarse con el 70% de Chicone, Núñez Carmona, el socio y amigo de Vudú, y el propio ministro de Economía de la Nación. Y la otra clave, que nosotros repasamos ayer, pero ahora van a leer textual lo que escribió el juez Lijo sobre el vicepresidente de la Nación, tiene que ver con las negociaciones y reuniones previas al acuerdo en que los Chicone, en este caso Nicolás Chicone, el hermano Héctor Chicone ha fallecido en medio de las negociaciones, y Guillermo Renwick, el yerno de Chicone, las reuniones con el ministro de Economía y con Núñez Carmona, que tienen lugar en distintos lugares, en los estudios de Telefe, en el restaurante Vice, en el Hilton o en el eFresh Market de Puerto Madero, pero para coordinar esas reuniones, el juez Lijo dice, ha habido toda una comunicación telefónica entre los involucrados para coordinar esas reuniones. Sí, una triangulación que da como resultado nuevamente que el hijo lo pone en el centro a Vudú, así como dice en la placa anterior que leíamos, era el verdadero dueño, acá otra vez aparece Vudú en el centro. Dice, el día que se llevó a cabo la reunión en eFresh Market entre los hermanos Chicone, Núñez Carmona y Vudú, Amado Vudú se comunicó telefónicamente desde el teléfono de su novia, Agustina Camfer, con Núñez Carmona, quien solo 3 minutos más tarde se comunicó con Van den Broele, quien a su vez 5 minutos después llamó a Olga Chicone. Es decir,
Los elementos probatorios mencionados demuestran cómo se coordinó la reunión que presenció Vudú para que después de ello se dirijan con Núñez Carmona al estudio del doctor Tayá, que era el abogado de Chicone, donde finalmente Héctor Chicone y su hija concretaron la sesión. Es decir, una triangulación, aparte da detalle a tal hora, 5 minutos después, cuál era esa hora, se comunicaron telefónicamente. Para coordinar una de las reuniones que presenció directamente el entonces ministro de Economía con estos empresarios privados, donde acuerdan el traspaso del 70% de las acciones de Chicone a manos de Diolfan, que dice el juez Lijo, eran Vudú y Núñez Carmona. Sí, y que se hace ese mismo traspaso 1 o 2 horas después en el estudio del doctor Tayá, que era el abogado de Chicone. Bueno, hoy salió a Vudú, vamos a ver lo que dijo la presidenta, porque la presidenta ayer no habló de Vudú. Y hoy tampoco mencionó el caso del vicepresidente de la Nación, pero estuvo muy dura con los jueces y con los fiscales en general. Y a través de la historia argentina. Claro, y muchos interpretan que es una forma de salir a bancarlo, a defenderlo. Es una pregunta que todos se hacen por estas horas. Imagínate el propio Vudú, que está todavía en Panamá, está regresando en teoría mañana al país. Pero salió a defenderlo Agustina Kampfer, sí, es decir, la novia de Vudú, la pareja hace 5 años, justamente porque ella está involucrada en estas comunicaciones telefónicas. Sí, a través de Twitter hoy temprano, Agustina Kampfer, que está mencionada por Lijo varias veces a lo largo de las 333 Porque ¿qué carillas? es lo que sospecha Lijo? Que Vudú utilizaba el celular de Agustina Kampfer para comunicarse, por ejemplo, con Núñez Carmona y hacer algunos llamados que no podía hacer a partir de su celular personal. Sí, lo afirma directamente, que Vudú usaba el teléfono de su esposa, su novia, para comunicarse con su socio y para esta triangulación. Dijo hoy a través de Twitter Agustina Kampfer, Lijo sabe bien que a mi celular lo uso solo yo. La otra opción es que crea que Amado se la pasa hablando con mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo. Después dice, no me complica ningún llamado y vaya delito perder el celular y hacer lo que hacen todos, dar de baja la línea. Claro, porque después dice que perdió el celular y por eso dio de baja esa línea. A ver, lo que responde Agustina Kampfer es de manual lo que le dictaron para que escriba en Twitter los abogados. Porque Agustina Kampfer, junto a Vudú y a todo el entorno, Núñez Carmona y compañía, están investigados en otra causa que también lleva el juez Lijo y el fiscal Jorge Dilelo por enriquecimiento ilícito. Cuando se investiga, ahora está el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, diputado del Frente UNEN, que nos va a explicar bien, pero cuando se investigan casos de enriquecimiento ilícito de un funcionario público, no solamente se investiga al funcionario, sino a todo el entorno. Porque es muy probable que los que se hayan enriquecido justo cuando el funcionario estaba en la función pública haya sido el entorno, que es una forma de alguna manera transferir los dineros que recibe malavidamente el propio funcionario. Sí, después hay otro tuit de Agustina Kampfer que hace referencia a una foto que se vio el fin de semana, se la veía en una fiesta durante el fin de semana y se comentó mucho que Agustina Kampfer estaba de festejo mientras su novio estaba... Pero eso tiene que ver con la vida privada de Kampfer. Bueno, está acá la placa. No me importa. Bueno, no la leamos. Eso no me importa, saca esto. Pero para mí, que haga lo que quiera. Hoy el fin de semana, que haga lo que quiera. Ahora, si participa... Todos los medios lo comentaron durante todo el fin de semana. Está bien, yo no tenía idea, lo acabo de ver. Se fue de fiesta mientras Vudú está mal y procesado. Que haga lo que quiera el fin de semana, durante la semana. Ahora, si ella forma parte de una maniobra en la cual un funcionario público tan importante como el vicepresidente participa de negociaciones incompatibles con la función pública, eso sí me interesa. Bueno, hoy ella hizo lanzó varios mensajes a través de Twitter, algunos tenían que ver con esto, otros tienen que ver más con su situación, incluso menciona alguna cosa más, dice, están buscando los medios a una novia despechada. Bueno, etcétera, a ver, etcétera. A mí me encanta que se lleven bien y que estén en buena relación amorosa, no me interesa tampoco qué hace bajo las sábanas Vudú, no me interesa. Lo que sí es cierto es que en muchos casos una mujer despechada, tampoco me gusta el término, pero ha sido siempre como una especie de punta de inicio de investigaciones de evasión fiscal, de investigaciones de corrupción. En este caso, Laura Muñoz, la ex mujer de Van der Brele, es la que dice, uy, a ustedes saben que mi marido, que siempre ha sido un monotributista, que es un don nadie en términos económicos, mire, está jugando en las grandes ligas de la guita porque, dice Laura Muñoz, es el testaferro de Vudú. Así empieza el caso. Así empieza el caso, empiezan a tirar de la cuerda. Después el juez Lijo dice directamente en su auto de procesamiento que Van der Brele era un prestanombre.
que era un che pibe que utilizaban para ponerlo ahí como presidente de Diolfan. A ver, y ahora ya nos metemos, ya están en nuestros estudios José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador, Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica UNEN, y el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, diputado de la Unión Cívica Radical. Y también está Eduardo Bussi, hombre clave, yo siempre digo, el hombre más odiado por la Casa Rosada. En un ratito le vamos a preguntar si el campo vuelve a guardarse los dólares, porque se está terminando la cosecha gruesa. Bueno, está la expectativa que puede pasar en el segundo semestre y hay algunos dirigentes rurales que quieren volver a la protesta en la segunda parte del año. Así que vamos a hablar un ratito con Eduardo Bussi. Pero creo que ha habido una declaración hoy que para algunos pasó desapercibida, para otros no, y que tiene que ver con José Pampuro, conocido en la política como el Pampi, ex ministro de Defensa de Néstor Kirchner, ex gran cebador de mate de Eduardo Duhalde, un hombre que siempre está. Los gobiernos pasan, Pampuro siempre queda, siempre está. Hoy es vicepresidente del grupo BAPRO, Banco Provincia. Y hoy salió con una frase, ha sido senador de la Nación, también ha ocupado muchos cargos. 1000 anécdotas hay de la política argentina bajo los ojos de este señor, José Pampuro. Y hoy salió con una frase que muchos dicen, Scioli no solamente está marcando la cancha, la Casa Rosada, con el tema de los fondos buitres, fue el primero que dijo hay que pagar, cuando Cristina en cadena nacional decía esto es un fallo extorsivo. Hoy volvió a decir Scioli, se va a arreglar lo de los fondos buitres, van a negociar bien. El gobierno recién va el lunes con la comisión negociadora a Nueva York, sino que hoy salió Pampuro y uno dicen, ¿Pampuro no estará hablando por Scioli? ¿Qué dijo Pampuro? Bueno, si habla por Scioli es fuerte la declaración, aparte es alguien que puede opinar de esto porque fue presidente provisional del Senado durante 6 años, es decir, ocupó el lugar que ahora ocupa Vudú. Dice, sería perjudicial y hasta dañino que Vudú presida sesiones del Senado. Debería pedir licencia hasta esclarecer su situación, dijo Pampuro, y además dijo, debe liberar ese sillón para que no se resienta la relación de confianza, de respeto que tiene que haber en la Cámara Alta. Que libere el sillón, que pida una licencia, dijo Pampuro, o que vea cuál es la forma de resolverlo, pero no sería bueno, sería dañino, sería perjudicial que siga presidiendo el Senado, por ejemplo, mañana. Bueno, esto es muy fuerte, porque hasta ahora vienen pidiendo el juicio político los diputados de Massa, los del PRO de Mauricio Macri, algunos piden directamente la renuncia o la licencia en el Frente UNEN, pero acá estamos hablando de un funcionario de Daniel Scioli. Y hasta ahora también en el entorno de Vudú vienen, y este era el gran interrogante, si Vudú en la ampliación de la indagatoria que tiene fecha para el viernes próximo, Vudú en teoría tiene que ir de nuevo frente a frente, tete a tete con el juez Lijo a tribunales, subir la escalerita de tribunales, ir ahí al despacho del juez. Porque pidió la ampliación de la indagatoria. Ahora sus abogados le están diciendo, mirá, ya te procesó el hijo, ¿para qué vas a ir al escarnio, en la Cámara, subiendo tribunales y demás? Pero Vudú siempre amenazó con que él iba a hacer una ampliación política de su indagatoria, iba a contar las conexiones. Y le ha pedido al hijo, es más, que investigue cómo un señor llamado Gabela, que es directivo de la empresa Volt, otra empresa del juego y también imprenta del país, tuvo en su momento un trabajo en el Congreso asesorando a un diputado. En el 97 ingresó. Ese diputado era Daniel Scioli. Sí. Entonces Vudú permanentemente y su entorno habla de que el caso Chicone estalla fogoneado por algún ministro del gobierno nacional y también por La Plata, por Daniel Scioli, no La Plata de la guita, sino por Daniel Scioli. Se lo dijimos a Scioli cuando vino. Que hoy haya salido, y yo le he dicho que trabaje la justicia, no tengo más que opinar, esas han sido todas las declaraciones de Scioli. Que un funcionario de Scioli salga a decir que Vudú tiene que liberar el sillón, ¿dijo eso, liberar el sillón? No, pero no está en esta frase que recortamos, pero dijo, tiene que liberar ese sillón. Casi como uno ocupa el sillón de la presidencia, lo dijo del Senado. Pampuro. Bueno, se abre un frente de tormenta, me parece, dentro del oficialismo. Y hay que ver Scioli marcando la cancha también con el caso Vudú. Sí, y hay que ver qué pasa este jueves, porque Cristina supuestamente tiene que viajar a Asunción para la asunción justamente del nuevo presidente de Paraguay, y en ese momento Vudú quedaría a cargo de la primera magistratura. Con lo cual, Vudú sigue rompiendo récord. No solamente es el primer presidente de la Argentina procesado, de la UCD, vicepresidente en funciones procesado, sino que si Cristina llega a viajar y queda Vudú como presidente interino, sería el primer presidente en la historia en funciones procesado. Sí, hay que ver
si viaja Cristina el jueves como está anunciado y cuándo vuelve, porque el viernes Vudú tendría que estar frente al hijo si es que finalmente va a presentarse. Bueno, escuchen lo que dijo hoy Cristina en el ámbito de un acto en Casa Rosada por el 40 aniversario del fallecimiento del general Perón, y en ese ámbito, bueno, presentó todo un proyecto para homenajear a Irigoyen y al general Perón, las dos grandes figuras de la política del siglo pasado. Bueno, un proyecto arquitectónico para tener dos especies de esculturas o las figuras de Irigoyen y de Perón en la 9 de julio. Pero bueno, en ese contexto, Cristina se lanzó con todo contra los jueces y fiscales. Ha dicho que el Poder Judicial fue el que le dio siempre legalidad a los golpes de Estado. Fue el único poder que nunca sufrió ningún derrocamiento y que se fue sedimentando en capas y que fue lo que estableció como doctrina judicial de que los golpes de Estado eran válidos y legítimos en la República Argentina. No fueron los partidos políticos populares, no fuimos los políticos tan denostados, tan vilipendiados, tan calumniados. Fueron jueces, fueron fiscales, fue el Poder Judicial de la Nación el que convalidó la doctrina de los golpes de Estado. Esto es bueno recordarlo en todos los tiempos. Bueno, ya estamos con José Ignacio Mendiguren, diputado del Frente Renovador, con Manuel Garrido, diputado de la Unión Cívica Radical, y con Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica, hombre de confianza de Elisa Carrió. Gracias a los tres por venir. No, gracias bueno, durísima Cristina con jueces y fiscales, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende bien qué quiere decir. O sea, en este contexto, digamos. Que un juez investigando un caso de corrupción y avanzando en una investigación sea equiparado a jueces que... 80 años atrás que convalidaron por ejemplo el golpe de Uriburu. También hubo jueces de la Corte nombrada por Raúl Alfonsín que claramente dejaron sentado que la doctrina de facto era inadmisible, y fueron también jueces. La verdad que este tipo de generalizaciones y la idea subliminal de que el juez Lijo es golpista porque está avanzando en una investigación de corrupción me parece una enormidad y la verdad que no me parece un buen mensaje en boca de la presidenta. Claro, uno dice en este contexto, porque también hemos tenido jueces, los de la Cámara Federal, que jugaron a los excomandantes de la dictadura en el 85. Por eso esa generalización de los jueces como si fueran, digamos, un partido político. Ahora, ¿salió Cristina a bancar a Vudú con estas declaraciones? Y es evidente que está dando un mensaje subliminal de que, digamos, está equiparando lo que está haciendo el juez Lijo a supuestamente un atentado contra la democracia. Está diciendo que los jueces legitimaron los golpes de Estado y los fiscales también, y bueno, y de hecho está dejando flotando ese mensaje. La verdad que me parece esto muy malo. Digamos, la presidenta debería dar otro mensaje de respeto al Poder Judicial, en todo caso, de expectativa por la apelación que planteó, otro tipo de mensaje y no un cuestionamiento del Poder Judicial, aparte con argumentos históricos absolutamente banales, superficiales, simplificadores. La verdad que si es una defensa de vicepresidente también me parece muy pobre. Fernando Sánchez, ¿la presidenta va a sostener a Vudú? ¿Ustedes le están pidiendo el juicio político? No sé, yo particularmente le pedí junto con la diputada Argumedo, creo que son varios los pedidos de juicio político, ya cuando se dictó el llamado indagatoria. También fuimos muy prudentes, ¿no? Porque dijimos, bueno, la causa judicial avanza, veamos hasta dónde va la causa, sigue avanzando. Ahora, el Congreso no puede quedar pasivo y sin la evaluación político-institucional. La presidenta, inclusive lo que dijo hoy, esa es la relación que tiene con su vicepresidente que está hoy procesado por delitos en el ejercicio de funciones en la administración pública. Mira, a ninguno que le guste violentar la ley, le gustan los jueces y fiscales que investigan. Es así. Si hay un gobierno donde la mayoría de sus funcionarios son corruptos, ¿cómo le va a gustar que un juez y un fiscal avancen en causa de corrupción contra funcionarios públicos? No le va a gustar. La presidenta de la Nación no se va a tirar contra el vicepresidente porque su vicepresidente lo eligió ella, no lo eligió nadie más. Y en segundo lugar porque hay que saber hasta dónde llega esta trama de corrupción. Si es que solo es Vudú y un par de funcionarios más, si era en conocimiento de la presidenta y del expresidente Néstor Kirchner, si forman parte del negocio, eso es lo que hay que saber. Hasta acá es el vicepresidente, pero pareciera ser que no termina ahí.
porque son demasiadas las coincidencias, son demasiados los organismos públicos que intervinieron, y hay que aclarar algo: ningún organismo público encargado de detectar irregularidades, etcétera, en este y en todos los demás casos de corrupción, activaron sus mecanismos. Ni el Banco Central, ni la UIF, ni la Inspección General de Justicia, ni la FIP, ninguno. Cuando los organismos públicos de control funcionan, caen sobre los funcionarios corruptos. Por eso hay que hacer que los organismos públicos no funcionen. Si no, se llevan puestos a varios funcionarios. De Mendiburo, ¿qué propone el Frente Renovador con el caso Vudú? Primero fue el juicio político, la justicia está actuando como se acaba de decir, diligentemente. Lo que queda es el ámbito político que creo que se debe expresar. Y más lo que nos parece realmente incomprensible es cómo no se convoca a la Comisión de Juicio Político, cómo el oficialismo, teniendo mayoría, ni siquiera permita de que una institución como el Congreso de la Nación pueda empezar a debatir este tema. Además, si existe la tranquilidad por parte del presidente, del vicepresidente, de que tiene, según él, todas las aclaraciones para poder justificar su accionar, creo que tendría el ámbito donde venir a hacerlo. Así que vamos a insistir en esto, que aparentemente el oficialismo no quiere ni siquiera pagar el costo político de dar ese debate. Así que me parece que vamos a insistir en esto, no cabe duda. Como también creo que es importante, y simultáneamente con esto, lo que se está avanzando ahora es en avanzar en todo lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad de las causas por corrupción, la apropiación de los bienes que la gente está necesitando, que no solamente uno se haga cargo de este tema, sino que además se legisle hacia futuro para que esto no vuelva a suceder. Manuel Garrido, le pregunto con la experiencia como fiscal de la Oficina Anticorrupción. Ahora el próximo paso es, bueno, el juez dijo ya lo procesó a Vudú, esto tiene que ir que una apelación a la Cámara, después a la Corte Suprema y después recién el juicio oral. Bueno, lo que se va a plantear originalmente, como ya lo anticiparon, es la apelación ante la Cámara. Sí. Seguramente van a intentar igualmente explorar la posibilidad de ir a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema. Pero dilatar el proceso. Claro, dilatar el proceso. Digamos, de acuerdo a lo establecido, digamos, la única apelación que tienen es ante la Cámara. Pero bueno, seguramente plantearán, teniendo en cuenta la importancia del caso y el perjuicio que ocasiona, seguramente irán a la Cámara de Casación. Yo dudo mucho de que la Corte Suprema abra este caso anticipadamente. Es decir, que el juicio oral recién se haría después de diciembre del 2015. Sí, con los tiempos de la justicia. Cuando Cristina ya no sea presidenta. Claro, seguramente los tiempos de la justicia van a ir más allá del mandato. Pero acá hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no es la única causa que tiene Vudú, o sea que también hay otras causas. La causa de enriquecimiento ilícito, ¿es paralela a esta? ¿La siguen también? Es paralela, la tiene también Lijo y según ha trascendido esta semana, ha ordenado una peritación contable. O sea que en realidad este es el comienzo de toda una serie de cuestiones. Por un lado, el avance de esta causa, por otro lado, las otras causas que tiene abiertas Vudú, que seguramente van a avanzar. De hecho, nosotros pusimos en su momento en conocimiento de la justicia la comparación de las declaraciones juradas con las manifestaciones que hizo en el expediente, y la verdad que, salvo que los peritos no lo vean o que haya hecho magia la defensa, seguramente esa causa también va a avanzar. De hecho, en la resolución, me parece que esta resolución es importante y hay algo que no se dijo. Por un lado, que tampoco se circunscribe la responsabilidad del vicepresidente, sino que está planteando que el vicepresidente abusó de varias áreas del Estado para encubrir su delito, para obtener un beneficio. O sea, digamos, el juez está cuestionando la actuación de la Secretaría de Comercio, hay contratos de la Jefatura de Gabinete para inyectar fondos en la empresa cuando no podía contratar con el Estado. El propio Frente para la Victoria de todas las jurisdicciones mandó confeccionar boletas por cifras que no coinciden con la facturación en la elección presidencial del año 2011. Es decir, toda una serie de cuestiones que plantean que van más allá del vicepresidente. Y otra cuestión que también surge de la resolución es también, se toma en cuenta la evolución patrimonial del vicepresidente. Hay una comparación del patrimonio, de la evolución patrimonial magnífica que ha tenido el vicepresidente y también la de Núñez Carmona, comparando con la de Van der Belle, que tiene un patrimonio neto negativo, y es uno de los indicios que el juez también toma en cuenta para evidenciar que Van der Belle era un empleado de los otros dos. O sea, es uno de los tantos indicios que, en este caso, la evolución patrimonial también sirve para acreditar. Cuando se investigan casos de enriquecimiento ilícito, se investiga también todo el entorno, lo que hablamos, la novia, sí, bueno, en la investigación, el secretario, los amigos, todos los que están alrededor. En la investigación que está en curso por el enriquecimiento ilícito, están investigando los bienes también de la propia
Kampfer y también el propio vicepresidente, para justificar el incremento patrimonial que no le cierra con los ingresos que tiene, y hace aparecer o dice que familiares le prestaron plata. Hay un crédito del padre, hay un montón de cosas que no estaban en su declaración inicial y para, digamos, de alguna manera, para que le cierren los números, está fraguando créditos que en realidad no están documentados. Usted como fiscal de anticorrupción tuvo mucha experiencia en investigaciones de funcionarios y demás. Ahora, ¿vio otro caso donde o el fiscal y el juez tienen muy probada la causa, o como dice el kirchnerismo, han escrito una gran novela, digamos, porque la cantidad de elementos que aparecen y que a veces es muy difícil? Acá, ¿qué es lo que rompe esto? Que los propios chicones hayan salido a hablar, claro, digamos, que le hayan marcado exactamente todo lo que pasaba. El relato de los chicones, muy difícil reconstruir todas las reuniones y todas las cosas. El problema que hay en las causas de corrupción es que generalmente se dan en un marco de ocultamiento. Los que están, a ver, el que paga la coima y el que recibe la coima, los dos ocultan. Los dos ocultan. En este caso en particular, si uno actúa con sociedades cáscara, constituidas en el exterior, cuyos dueños se desconocen, hay transferencias de dinero de sociedades que no sabe quiénes son los dueños, se utiliza un testaferro, o sea, un montón de mecanismos que sirven para mantener esa cobertura, que es muy difícil romper. Por eso, claro, como el juez se basa muchas veces en indicios concordantes, combinados con declaraciones testimoniales y otra serie de factores como documentos o interpretación de llamadas telefónicas, el juez, hay que decirlo también, ha sido muy minucioso en esta resolución, porque la verdad que yo he visto pocas veces resoluciones que detallen con tanta nitidez los horarios de las llamadas, los cruzamientos de llamadas y la combinación con hechos que ocurrieron en el contexto de esas llamadas. Claro, como el juez tiene que reconstruir una realidad sobre la base de retazos, que es una reconstrucción histórica como cualquier otra, que toma en cuenta indicios, por supuesto que los defensores, ¿qué es lo que van a cuestionar? Dos cosas. Primero, cómo se interpretan esos indicios. Y en segundo lugar, intentan tirar abajo la validez de todas las pruebas que puedan para que sea mucho más difícil reconstruir la realidad, porque cuantos menos retazos tengo para reconstruir, cuantos menos vestigios tengo para reconstruir la historia, menos sustento tiene la Ahora, versión. lo que dice el juez es que los chicones, no es que Vudú les robó la empresa, como dice Rengo. Lo que dice el juez es que los chicones pagaron las acciones como soborno, como cohecho. Bueno, ellos mismos lo reconocen, hacen un relato diciendo que bueno, que la empresa, que las familias que trabajan en la empresa, pero no son unas carmelitas descalzas estos empresarios, y está claro que para que haya un hecho de corrupción, en este caso de un funcionario público, en este caso hay empresarios que están generando generando esa situación. Siempre hay una pata privada, y está bien que todos sean procesados, porque no es que acá los funcionarios públicos son los malos y los otros son pobres víctimas que se vieron forzadas frente a la situación. Digamos, ellos buscaron salvar su empresa, mantener un beneficio económico. El acuerdo, como el juez pone de manifiesto, implicaba también un desembolso mensual de una suma importante de dólares, además del mantenimiento del 30% de la empresa. La verdad es que, digamos, este relato de benéfico que cuentan los empresarios, la verdad que también el juez lo ha desenmascarado y es correcto que la causa también avance respecto de ello. A ver, vamos a hablar de otros temas también, ¿no? Hay una causa, nomás que decir, Maximiliano. Nosotros, como empresarios, nos presentamos en muchas licitaciones. Cuando vas a una licitación pública, tenés que explicar quién es el dueño de la compañía, cuál es su patrimonio, sus antecedentes. Acá el Estado contrata la emisión de papel moneda con una empresa que no sabe de quién es. Así que esto es bastante extraño, todo el procedimiento posterior a los hechos que se habían realizado. Cuando se vuelve a contratar, compañía de valores, no sé cómo llamarlo. No se sabe quién es el dueño del que está atrás. Y le di a que fabrique 410 millones de billetes. Es extraño. Es muy extraño. Ahora, en este contexto, ¿qué pasa con el escenario político? Porque acá hay un escenario económico muy complicado, el tema de los fondos buitres se resuelve el lunes, un contexto de recesión con alta inflación, y bueno, Cristina con toda la interna también dentro del Frente para la Victoria en la carrera del 2015, que es feroz. Yo contaba recién Scioli de un lado, los candidatos que Cristina está buscando denodadamente por el otro. Bueno, ¿cuál es la prioridad hoy? ¿Cuál es el principal problema que está dando vuelta? Nosotros vemos, bueno, que todos estos temas, como dijiste, fondos buitres, tendrán una solución. Este tema esperemos que salga rápido. Yo quiero hablar de lo nuestro, de lo que es la economía. La economía está parada y la economía ha llegado acá a través de un proceso, no es que se haga una foto que de golpe estuvo mal. Y ese proceso, más allá de revertirse, todo esto lo está paralizando, lo está agravando. Entonces hoy es clave, urgente, que se empiecen a tomar medidas que tengan que revertir ese proceso que viene desde el año, ya desde el año 2008.
la caída a nivel de actividad, la suba de la tasa de interés, la no generación de empleo. Y vos fíjate que además no hay una sola medida anticíclica. Es decir, estamos discutiendo impuestos a las ganancias. Sabemos que es salario puro. Llegan a el aguinaldo. No se vuelve ni siquiera... No se modificó el mínimo, parte del aguinaldo va casi todo. Al Estado. Hoy Massa le ha mandado una carta a Echegaray diciendo que él tiene facultades para que por lo menos no se le descuente ganancias al medio aguinaldo que se va a pagar. Ahora, esto no solamente lo ves sobre el tema del salario, que es el que no se quiere resolver, y cada vez que queremos debatir en el Congreso, el oficialismo, que tiene hasta la mayoría, ni siquiera da el debate, se levanta y se va. Es decir, menos consumo, menos demandas porque es salario. Lo mismo tenés con la presión tributaria. Hoy la presión tributaria está a niveles récord de la Argentina y no tenés ajuste por inflación. Quiere decir que el impuesto a las ganancias hoy para una pequeña y mediana empresa está arriba del 50% por no haberle aplicado. Entonces, fíjate, parece que a propósito quisieras secar al mercado de lo que es la sangre, que es la demanda, a través del salario o a través de la tributación. Lo que vos sabés que esto es absolutamente procíclico. Nosotros hemos planteado, tomen las pymes, desgravemos el impuesto a las ganancias, que sabemos que es la única herramienta que tiene para financiarse mientras no exista crédito. Ahora vamos a seguir hablando del tema y también de lo que está pasando con los aumentos de la nafta, el aumento del colectivo, es decir, sí, medidas que por parte tienen que ver con un sinceramiento de tarifa y la necesidad de recortar subsidios, pero lo hace justo en el momento donde tenés recesión con alta inflación. Es decir, que va en contra del poder adquisitivo y entra en los insumos de toda la economía. Es decir, el propio Estado está haciéndole un empuje de costos, de inflación de costos a la propia economía. Tanda muy cortita y seguimos hablando. También está Eduardo Guzzi, el hombre más odiado de la Casa Rosada. Nos va a contar, ¿se quedan o no se quedan con los dólares los chacareros? ¿Dónde los tienen enterrados los dólares? Dicen que lo guardan en un ladrillito y lo ponen abajo del campo. Y después lo fertilizan a ver si crecen más dólares. Están embolsados, Maxi. En bolsa, en el cielo bolsa de los campos. No con los bolsones, no bolsones. Tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Y Somiers, Luna del Sur. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Infórmate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED. Tu derecho a la excelencia.
Seguimos en Plan M. A ver, Fernando Sánchez, ¿empieza a debatirse el tema del juicio político de Vudú en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Bueno, es lo que la mayoría de los bloques de oposición estamos pidiendo, digo, por lo que decíamos acá todos, ¿no? La evaluación política institucional de la responsabilidad del vicepresidente se tiene que dar en el marco también, aparte del penal en los juzgados, en el Congreso de la Nación, porque son los dos mecanismos y van en paralelo. Hoy quisimos, la reunión de presidente del bloque que se hace previo a una sesión ordinaria, que es el día de mañana, le propusimos al Frente para la Victoria empezar a tratar un proyecto que es intimar a la Comisión de Juicio Político que abra el análisis, ni siquiera que se vote o no se vote si se impulsa el pedido de juicio, que se abra el análisis, donde se inician, donde se ven las causas, donde se empieza a llamar a los testigos, donde se ven las pruebas que hay, de qué se lo acusa, etcétera. No quieren. Entonces dijimos, miren, cada vez va a ser peor, porque si la causa penal avanza, cada vez les va a resultar peor a ustedes. Es más, nos decían, bueno, nosotros también queremos hablar, y le decíamos, bueno, por mí hablen todo lo que quieran. ¿Ustedes saben lo que es defender 20 minutos a Vudú? Es terrible. Nosotros podemos acusarlo 2 horas a Vudú. Es que los propios del oficialismo un martirio. Tampoco quieren discutir el tema porque tampoco quieren defenderlo Ni públicamente. Quieren defenderlo. Yo creo que la estrategia del Frente para la Victoria es callarse la boca y que todo el mundo se calle la boca. Bueno, el problema es que ya no se puede. El problema va a ser en el Senado, ¿no? Porque Vudú supuestamente si está acá tiene que presidir la el vicepresidente ni siquiera quiere volver de Panamá. Van a tener que sufrirlo, no sé cómo se va a presentar en el Senado. Porque bueno, en la Cámara de Diputados vienen bloqueando sistemáticamente el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Nosotros también pedimos el juicio político y como integrante de la comisión, la verdad que me parece vergonzoso que la comisión no se haya reunido nunca, ni siquiera para pedir los antecedentes y ver qué pedidos hay. La verdad es que lo que vienen haciendo es directamente impedir que se discuta la cuestión y la verdad no sé cómo se va a presentar en el Senado. Cada día va a ser peor igual, Digo, la presión, si la causa judicial avanza, y está avanzando muchísimo, hay una enorme cantidad y muy detalladas pruebas que apuntan contra el vicepresidente de la Nación, no apuntan contra cualquiera. Para fíjate, Maxi, que hay diferencia, ¿no es cierto? Por un lado, la oposición está dando un apoyo serio, responsable, crítico, pero a la anulación con la deuda. Sin embargo, el oficialismo responde no aceptar ningún debate de otro tema que no sea lo que ellos ponen. Me tengo que ir con Eduardo Bussi. Le pregunto a Mendiguren, que representa también, es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. ¿No le echaron todavía? Secretario general. Secretario general de la Unión Industrial Argentina. Y voy a hablar con alguien del campo. Ellos son los que tienen los dólares. Y ustedes en la industria los gastan los dólares. Nosotros los necesitamos, sí, bueno, para producir también. ¿Usted cree que el campo ya empezó a guardarse los dólares, a retener los dólares de nuevo? Yo creo que lo hemos dicho una vez, hay que sacarle el freno a mano al campo, y creo que la Argentina, en todas estas crisis se pueden discutir, pero cuando se sale, cuando se vuelve a crecer. El resto es jarabe pico, es como abanicar un cadáver. Y todavía, si no volvemos a arrancar, no vamos a resolver los temas ni los default, ni los fondos buitre, ni la generación de empleo. Así que este es el desafío hoy que tenemos, que quería que íbamos a discutir hoy con Eduardo, no discutir, sino saber que es la única realidad. Hoy no se está planteando esta agenda, hoy no está planteándose cómo se retoma el crecimiento, cómo se retoma la generación de empleo. ¿Qué significa sacarle el freno de mano al campo? Bueno, lo que estamos viviendo, esta caída de dólares, ¿por qué fue? Porque en vez de permitirle que continuáramos con el ingreso de dólares entre el 2002 y 2008, inventamos el cepo, inventamos todo lo que inventamos, creyendo que así, el amigo Moreno, los íbamos a retener, en vez de generar y darnos cuenta que lo que había que hacer era que sigan entrando. Gracias a los tres por haber estado en Plan M. Eduardo Bussi, Sí, bueno, ¿vuelve a la protesta el campo? Motivos sobran, pero a ver, me voy a tomar un poquito de lo que decía, para introducir lo que vos preguntás, lo que decía José Ignacio es básico, o sea, es elemental. Estamos lejos de estar transitando lo que junto con este señor hemos transitado desde el 2000, de la crisis del 2001, proponiendo en el movimiento productivo argentino, luego la salida de la convertibilidad, la competitividad que dio aquel marco que puso en marcha justamente Remelenikov, aquel señor era ministro de producción, después vino la Daña, ese fue un periodo donde hubo sobre la base de la actividad agropecuaria y agroindustrial uno de los principales motores del desarrollo, del crecimiento, de la inversión, de la construcción, de la maquinaria agrícola, de la industria automotriz, eso fue, bueno, ese periodo que en realidad fue un periodo que tuvo concentración, que tuvo dificultades, pero que en general le sirvió al país, le sirvió a los productores, bueno, de eso no quedó nada. Entonces, 2008 de por medio es cierto, es una bisagra,
pero del 2008 para acá las cosas sistemáticamente se fueron haciendo cada vez peor, de manera tal de que la gallina de los huevos de oro deje de poner huevo de oro, o sea, dejamos de exportar trigo, dejamos de producir carnes, se pusieron todo tipo de trabas, se hicieron todas las cosas al revés, y lo que es más grave, empezaron a crear condiciones de amigo-enemigo con el sector agropecuario, como si todavía estuviéramos en pleno conflicto del 2008. A ver, acá, en aquella situación tan desgraciada, tan desafortunada de parte del gobierno, de poner a todos los productores en la calle, digo, debió haberse finalizado con el voto de Julio Cobos y el reconocimiento que se habían equivocado, de decir, bueno, aprendamos de los errores. No, lejos de aprender, lo que hay, lo más grave que está pasando es que no hay un puente donde puede discutir nada, y a partir de ahí las cuestiones se van agravando cada vez más. Hablemos un poquito de los billetes. Sí. ¿Cuántos dólares le gusta hablar de los billetes? Yo digo, puedo relatar. Sí. Yo tengo ¿Cómo llora el campo? Me da vuelta, no se me cae una moneda. Siempre llora el campo. ¿Cuántos dólares quedan 20.000 para liquidar de la... ¿Todavía faltan 20.000 millones de dólares? A ver, estamos hablando de... Es decir, quedan todavía para que ingresen al país por las exportaciones de soja. 30.000 millones de dólares, redondeando, es la producción de soja y sus derivados. Esto que sale en aceite, en espele y grano, son cerca de 30.000 millones de dólares. El 35-40% de eso ya salió. Es lo que ingresó ya los primeros 6 meses del año. Sí, señor. Sumado un poco de trigo, alguna cuestión, el mejor semestre en términos de flujo comercial ya se produjo. Lo que queda para adelante es un 60% de la producción en manos de los productores, que al no ver expectativa, perspectiva, tranquilidad, esto que sí funcionaba en el 2005, 2006, 2007, donde el productor que hacía invertía 3-4 años y comprometía 3-4 años para adelante, iba a pagar la cuota después de la cosechadora, la maquinaria del departamento en La Plata, en Río Cuarto, en Rosario, en la ciudad donde hay universidades, que hacía, invertía hoy y eran 3-4 cosechas comprometidas. Eso no está más, eso no existe más. El productor que hace incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los bonistas? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la inflación argentina? ¿Qué va a pasar con el riesgo país? En consecuencia, ¿a cuánto van a ir los bonos si es que logran colocar algún bono en el mercado internacional? ¿Qué va a pasar con el financiamiento en consecuencia de las exportadoras? ¿Qué es lo que hacen las exportadoras cuando tienen financiamiento caro? Bajan los precios domésticos. En todo ese escenario, lo que termina haciendo el productor es quedarse con los granos en defensa propia. Es decir, es que lo mismo que quedarse con los dólares. Correcto. Ahora, yo pensaba que habían liquidado más del 50% de la cosecha. No se llegó al 50% de cosecha de soja todavía. Es decir, todavía quedan 20.000 millones de dólares que podrían ingresar. Sí, pero van ingresando a cuenta-gota, van ingresando cuando el productor... Usted dice que muchos van a especular, ver cómo se termina de estabilizar la situación cambiaria de tasa de interés para ver si le conviene vender los dólares a 8 menos de 35 retenciones o si esperan para un dólar más alto en el futuro. Lo que se espera es ver qué va a pasar con la economía PM, viste que está acá, AM, PM, antes del Mundial, posterior al Mundial. ¿Qué va a pasar con la economía ahí? Hay una sola cosa que sí tengo que aclarar, hay productores y productores, porque si no, pareciera que el campo somos todos igual. Hay productores desfinanciados, hay productores endeudados, hay productores en riesgo de vender un pedazo de campo, un pedazo de patrimonio. Esto lo encontramos en Arequito, en Casilda, en Paraná. Eso van a tener que vender. En el centro de la región agrícola mejor de la Argentina, hay productores que están muy jodidos. Los productores que tienen capacidad de retener grano, van a retener grano. Por lo tanto, la soja dependencia en Argentina se va a ir profundizando. Y vaya curiosidad, entraron más de 10.000 millones de dólares o alrededor de 10.000 millones y la Reserva del Banco Central no se compusieron sustancialmente, y todos los compromisos que se van a dar en este segundo semestre y especialmente durante todo el 2015, claramente lo que está indicando que la Reserva del Banco Central, yo no soy economista, no, acá hay dos problemas. Por un lado que el problema es si retienen algo los productores sojeros. El otro problema es que ya los dólares de la soja no alcanzan, en términos de la demanda de dólares que hay por otro lado. Claro, es decir, hacen falta dólares financieros, no solamente los dólares de los sojeros. Y déjame pero bueno, también depende de cómo vayan liquidando. Igualmente, el gobierno siempre tiene un instrumento, ¿no?, para hacerlos vender la soja, que es subirle la tasa de interés. Eso golpea toda la economía, pero si la tasa de interés está en el 50%, 60%, no hay ningún productor sojero que se vaya a quedar con los granos de soja. Le conviene vender los dólares aún así lo piensan y poner la guita en pesos. Aún así lo piensan dos veces. El problema de esa tasa de interés es también para el productor que debe.
o para la pyme que queda abogado financieramente, que se tiene que financiar. Pero para completar un panorama, para compartir con la audiencia, el campo no es solo soja, ¿tá? El productor sojero está en defensa propia. Ahora, la crisis agropecuaria se profundiza, los tamberos en la lona, los productores ganaderos en crisis, las economías regionales destruidas. Entonces, termina el Mundial, ojalá Dios y la Virgen. 13 de julio va también. ¿no? Y la final, 13 de julio. Y el genio de Messi, y seamos todos felices. Hoy yo llegaba a Buenos Aires y la gente estaba en el obelisco contenta, porque el pueblo argentino quiere festejar. Digo, pero después que festejemos, cualquiera sea el resultado, y ojalá seamos campeones del mundo, la realidad económica nos va a volver a sacudir los cachetes. Uno ve recesión, ve estancamiento, en los pueblos y en el interior hay crisis y hay recesión creciente, y el sector agropecuario está jodido. Por lo tanto, ir a una protesta agropecuaria es de manual, que es lo que tenemos que hacer la entidad de producción. Digo yo una pregunta, bajámelo al gaucho del caballo. No, seguramente... ¿De cuál caballo? Justamente sobre lo que estaba comentando recién, qué pasó con esa protesta que usted estaba impulsando de la Federación Agraria, si no hay quórum entre los productores y el resto de la mesa de enlace, ¿por qué? Porque viene muy anunciada la protesta del campo y no pero, mira, porque yo te respondo, cada uno va poniendo una fichita política donde va, uno pone con Massa, otro pone con Scioli, otro pone la fichita con Macri, otros con UNEN, también tienen sus intereses políticos los productores agropecuarios. Sí, es cierto, pero mira, yo vengo ¿Ustedes le ponen la fichita? Yo vengo recién de un acto que estábamos con Moyano y con el Momo Venega, las 62 organizaciones, por los 40 años del fallecimiento de Perón. Y veo que van para adelante los muchachos del sindicalismo, van hacia una protesta con firmeza, y a mí me parece muy bien, yo digo, me parece que es lo que tiene que hacer el sindicalismo. La representación gremial agropecuaria, podremos ver la duración, si es paro, si es movilización, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados en esta crisis, independientemente de lo que haga la política. Es hacia quienes gobiernan y hacia quienes quieren gobernar. Digo, a quienes gobiernan cuestionándolos, porque encima que nos vamos a quedar callados con el desastre que han hecho en materia agropecuaria, y a lo que quieran gobernar, decirle, señores, hay que hacerse cargo de esto. ¿Usted fue al homenaje del fallecimiento de General Perón? ¿También es peronista usted? Me invitó el Momo, que es un amigo. Sí, pero usted es peronista también. Pero desde que era un espermatozoide. A ver, digo, son todos peronistas. Para ver si no. Están en todos lados. A ver, para hacer en el oficialismo, en la oposición, en el sindicalismo oficialista, en el sindicalismo opositor, en la UIA, en la Federación Agraria, hasta en la sociedad rural debe haber peronista hoy. No sé, pero esa no te la contestó nunca nadie. Eso no sé, si en la sociedad rural es el único lugar donde no hay peronistas hoy. Digo, hoy hubo una sorpresa, que es que lo echaron. Yo pensé que lo habían echado hace tiempo y nadie se había enterado. Daniel Cameron, el secretario de Energía, que si uno habla del desastre desde el punto de vista de la planificación energética en los últimos 10 años, por eso el déficit que se lleva gran parte de los dólares que genera esta economía, el déficit energético, bueno, el responsable es este señor, Daniel Cameron, que nadie lo conoce porque siempre ha estado en las sombras. En la sombra. Alguien decía que era en su momento cuando Repsol tenía a YPF, no se sabía si era el representante de Repsol en el gobierno o el representante del gobierno ante Repsol y YPF. Pero bueno, hoy lo echaron y pusieron a una funcionaria de la Cámpora, alguien de confianza, una chica muy joven, miren la diferencia, Daniel Cameron. ¿Y esta chica cómo se llama? Se llama Mariana Matranga y estaba en este momento trabajando en YPF, la Dirección de Finanzas de YPF, con la gente que se incorporó junto a Axel Kicillof. Primero cuando Kicillof va a YPF, después Kicillof pasa a ser ministro y sigue un equipo de gente de lo que era el SENDA, del Centro de Estudios de Kicillof, trabajando en YPF. Hoy la nombraron secretaria de Energía. Cameron había trabajado con Kirchner ya como secretario de Energía. Claro, del 2003, del 2003 estaba. Muchos dicen que ya hacía tiempo que no influía para nada, incluso desde antes de la expropiación de YPF. Algunos lo ligan con Debido, otros dicen que Debido tampoco se lleva bien con Cameron. Estaba vegetando hace un tiempo, pero ahora pusieron... pero hombre clave, también todo el tema de la importación de combustible en algún momento pasó por ahí. Sí. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero hace un tiempo que ya dicen que no tenía influencia. Para pagar contratos privados, para pagar a Venezuela, para acá, para allá. Sí. Este señor tenía mucho poder en su momento. Sí, 11 años llevaba en la función pública, bueno, ahora se fortalece Kicillof. Sí. Esta chica es una chica que viene del CONICET, de investigadora,
y asesora de Kicillof en su momento con todo el tema YPF. Sí, hasta hoy estaba en YPF en la Dirección de Finanzas. Mañana vamos a contar cómo hoy se conoció un aumento nuevamente del 4% en las naftas de YPF y por qué YPF aumentó las naftas casi 140% en los últimos 2 años y pico, es decir, de que fue estatizada en marzo del 2012. Es decir, YPF, que antes actuaba como ancla, era la última petrolera que aumentaba, hoy lidera los aumentos. Pero eso tiene que ver con una necesidad de Galucho de darle rentabilidad a la empresa y también financiamiento. Como no tiene abiertos los mercados de financiamiento externo, los que lo financian son los usuarios. Y por eso hay un problema entre el futuro de YPF, que Galucho ve como rebosante, y el presente de la Argentina. Porque si vos aumentás las naftas 40% en lo que va del año, en 6 meses, 70% anual en los últimos 2 años, 70 un año y 70 otro año, le estás poniendo una presión de costos a la economía muy grande. Es decir, las naftas, los combustibles, es el costo del resto de los insumos. Agreguémosle a ese análisis certero que tenemos el 80%, el 90% del transporte en Argentina es por camiones. Que aunque a mi amigo Moyano le vaya bien con sus choferes, ¿no? Y ellos mismos reconocen que el camión debe ser la corta distancia, te lo dicen los camioneros. En este país, que no hay desarrollo ferroviario suficiente, tenemos el gasoil está a la par de la nafta. Digo, 1 litro de gasoil y 1 litro de nafta no tienen diferencia. El camión funciona con gasoil, los trenes no funcionan, los fletes cada vez más caros y en consecuencia todo ese costo termina siendo inflacionario en términos de transporte, de alimentos, de sustancias básicas que terminan después aumentando de precio a los consumidores. Digo, con eso se termina de redondear el análisis. O sea, hay todo un desafío para adelante, no solo de autoabastecimiento energético que va a llevar bastante tiempo, sino además de cómo esta es la década desperdiciada también en términos de cuánto se desperdició la oportunidad de un desarrollo ferroviario distinto para abaratar costos en un país de las dimensiones que tiene Argentina. Eduardo Bussi, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Gracias. Ahí está, el dirigente agropecuario más odiado por la Casa Rosada. Y no volvió nunca más a la Casa Rosada, nunca más. Antes iba, hasta el 2007, ella lo recibía, tenía diálogo, buena onda. Con Néstor íbamos a todos los actos porque teníamos una relación normal. Sí. El problema vino de Cristina para adelante. Ahora no lo reciben ni los granaderos. Nos estamos yendo a una tanda cortita y ya volvemos, no te vayas. Tenemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, ya está llegando Alfredo Leuco a la pantalla de Canal 26 con Le doy mi palabra. Pero antes, Diego, a ver un par de datitos. Mañana vamos a analizar bien qué está pasando con YPF, ¿no? Pero estos aumentos muy fuertes que ha habido,
por un lado Galucho buscando rentabilidad para la empresa, 136% de aumento en el último año, y un aumento muy fuerte de las naftas que viene ya también del año 2008, cuando entra el grupo Skenazy a YPF, la famosa argentinización que hizo Kirchner con los empresarios amigos. Pero mirá esto, la nafta, no te acordás, pero esto no era mayo, era marzo del 2012. Estaba en 4,86, había estaciones de servicio YPF que vendían a este precio, otras a 5 pesos y estaba a 11,45. La super, en poco más de 2 años. Y en enero del 2008 estaba a 1,90 pesos, pero esto es prehistoria para la Argentina. Sube también la tarifa de colectivos, sube también los taxis, dicen algunos, suben los peajes, sube una serie de elementos que están rodeando también a las naftas en los próximos meses. Bueno, es que el gobierno tiene la necesidad de YPF que se arregle sola, dar la rentabilidad, no se le puede pasar subsidio, no consigue financiamiento. En el caso de los colectivos hubo otros subsidios, el gas, todo lo que vos venís contando, el gobierno no puede poner más subsidio. Entonces aplica el aumento este día de hoy, 20% en los colectivos, pero con el 66% de enero es 100% de aumento en 6 meses de colectivos. Estaba atrasada, no hay protesta de la gente porque se había aumentado todo, menos los colectivos. En realidad ha aumentado en los últimos 2-3 años, pero mucho menos que en el resto del país. Pero bueno, son todas medidas que apuntan a mellar el poder adquisitivo, es decir, van para generar más recesión, menos consumo, más recesión, cuando en este momento no, tenés que parar la pelota y tratar de reactivar el consumo. Un datito político, Diego, antes de retirarnos. Sí, una declaración que sorprendió de Gabriela Cerruti, que es una legisladora porteña del kirchnerismo, de Nuevo Encuentro, fue periodista en su momento, dijo hoy a la tarde, Macri está haciendo las cosas bien en la ciudad de Buenos Aires, incorporó la cultura, tiene mucha plata, tiene suerte, pero hay un cambio cultural en la ciudad de Buenos Aires y tiene cosas buenas. Sorprendió porque hasta ahora, por lo menos en la retórica, la mayor parte del kirchnerismo cuestionaba a Macri. Bueno, Gabriela Cerruti quiere ser jefa de gobierno, no tiene candidato, el kirchnerismo nunca tuvo en la ciudad. Quizá es una forma de posicionarse y de empezar a reconocer algunas cosas de Mauricio Macri. El kirchnerismo reconociendo a Macri, está bien. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Chao, nos encontramos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M.